Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 26 de marzo de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ejemplar comportamiento de la gran mayoría de los colombianos en la cuarentena, pero unos cuantos se la pusieron de ruana, unos insensatos y unos asesinos. ¿A quién están matando? Ellos no saben a quién están matando, ni les importa al parecer. Tal vez muchos no han comprendido la gravedad de la situación. Andar por donde no se debe andar, correr el riesgo de transmitir el coronavirus es matar, físicamente matar un número indeterminado de personas. Esto no se trata de una simple imprudencia, se trata de un asesinato. Por el coronavirus, Putin pospone votación que lo dejaría en el poder. ¿Cómo la estará viendo de grave que pospone esa votación? El mayor rescate económico en la historia de los Estados Unidos. 2 billones de pesos, billones de los de verdad, millones de dólares para fortalecer la economía y para no dejarla caer. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Aquí seguimos llenos de timidez. ¿Dónde está el apoyo a las empresas para que puedan pagar la nómina en este tiempo de parálisis? ¿Dónde está? No, hay que oír al ministro dándole vueltas a la cosa. Parece pues un torero malo eludiendo al toro. No. Aquí hay que ir al fondo. Esto, señores, es una emergencia que no tiene antecedentes. Solamente unos insensatos, inútiles, como los magistrados de la Corte Constitucional, le están preguntando al presidente por qué declaró la emergencia económica. No faltaba sino eso. El hecho público y notorio no se discute. El sol ilumina de día y el coronavirus se tragó el mundo. Y estos de la Corte Constitucional es que no tienen calificación. Preguntándole al presidente por qué decreta la emergencia. ¿En qué planeta vivirán estos sujetos? Un juzgado de Madrid, juzgado penal, investigará la autorización de las 77 manifestaciones por el Día de la Mujer. Es que lo que estamos viviendo es consecuencia de estupideces manifiestas. Aquí trajimos el coronavirus de España. Eso es así, esa es la realidad. Y en España estalló el coronavirus por las 77 manifestaciones que algún tarao hizo. Tata Castro nos dirá lo que pasó después de un partidito de fútbol en el norte de Italia. Y también tenemos el Mardi Gras de New Orleans, que es el gran epicentro del coronavirus en los Estados Unidos o en esa región de los Estados Unidos. Es que lo que ha pasado nos lo merecemos, por incompetentes, por inútiles. La vicepresidenta de España, Carmen Calvo, dio positivo por el coronavirus. Japón ha logrado controlar el COVID-19 sin cuarentena. Lo mismo Corea. Para eso, señores, se necesita tecnología, que la tienen, y disciplina de la gente. Pues por Dios, estos que se las dan de vivos y de inteligentes para violar la cuarentena, ¿serán tan vivos y tan inteligentes? Unos asesinos potenciales, insensatos. Señores, a quedarse en la casa es cuestión de vida o muerte para ustedes y para los demás. España tiene 3.439 muertos más que China, sigue a Italia. Y ya veremos por qué. Lo de España, las manifestaciones famosas que autorizaron el presidente y el vicepresidente de España. Partida de inútiles, a la cárcel se debían ir el señor Sánchez y el señor Iglesias.
Y en Italia ya la Tata Castro les contará lo que pasó. Estados Unidos será el próximo epicentro del coronavirus. Aún es tiempo, dice la Organización Mundial de la Salud. Ya les anticipamos lo que pasó en Luisiana, situación crítica en Nueva York, en California. El café a 1,30 en Nueva York. Algo que nos entre al cuerpo, que se tomen las medidas para que sí se pueda recolectar esa cosecha, porque ese es el equilibrio económico y social de 600 municipios del país. Esperemos que el precio se mantenga durante todo el tiempo de la cosecha de traviesa de Mitaca de estos comienzos de año. Cuarta muerte en Colombia por el coronavirus, 470 casos confirmados, pero ya están diciendo que solo en Bogotá se van a necesitar 3.000 camas adicionales. La gente parece no entender. Esto es un proceso acumulativo y una explosión que se viene. ¿Será que no son capaces de entenderlo? ¿Los que se la dan de vivo, será que son unos estúpidos redomados o unos imprudentes que merecen todo el castigo del Estado? Aplazado el pago del impuesto predial hasta junio en Bogotá. La señora Claudia López es una persona razonable y entendió que eso era una locura. Poner a la gente a pagar cuando no tiene un peso, pero además obligarla a salir de la casa para irse al banco a hacer cola para pagar el predial, eso era un imposible. Hablaremos del tema. Sancionada OMA por despedir trabajadores. Y aquí volvemos a plantear el tema. ¿Qué hay del respaldo a las empresas para que sobrevivan pagando salarios? Eso hay que hacerlo, pero no quitándole la plata a las cajas de compensación, ni quitándole la plata al fondo donde está el dinero de los trabajadores oficiales. No, hay que tomar decisiones heterodoxas, fuertes, radicales. Libertad condicional para Alberto Santofimio Botero, un hombre que prometía tanto, uno de los políticos más elocuentes que tuvo este país, implicado en el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, una vida trágica. Los autobuses volvieron a Wuhan. Ayer hubo en toda la región de 50 millones de habitantes un solo brote de coronavirus. China se defiende ahora no del coronavirus que produjo, sino del coronavirus que le vuelve a entrar por las fronteras. La ONU dice que hay 3.000 millones de personas en cuarentena en este momento y que esto es una amenaza para la humanidad. Boko Haram, estos bandidos, aprovechan la situación y atacan en el chat. 92 soldados muertos. ¡Qué dolor! Irán dice que sanciones de Estados Unidos comprometen la lucha mundial contra el coronavirus. Irán tiene que pensar mejor en por qué le impusieron las sanciones. Por estar haciendo pruebas atómicas mientras dejaba a su gente sin sistemas de salud, estaba dejando a su gente en la miseria. ¿Quién tiene la culpa? Irán. Un pistolero de ISIS mató 25 personas en una casa religiosa de Kabul, en Afganistán. En Rusia, 163 casos nuevos hasta 658. Lo de Rusia va a explotar, lo dijimos. Putin aplaza las elecciones para dejarlo en el poder como cualquiera de los antiguos zares. California necesita 50.000 camas adicionales de cuidados intensivos. Esa es la situación de California. Allá también se pusieron de vivos y de entusiastas y de inteligentes saliéndose a las playas a pasear. Ahí está la respuesta. Y los jóvenes que se creían invencibles, ahí están las cifras de cuántos jóvenes contagiados. El presidente de Harvard, Lawrence Bacow, y su esposa contagiados de coronavirus. Hasta ayer teníamos en el mundo 467.030 casos, con más de 20.000 muertos. Postobón regala 9.000 millones de pesos destinados para financiar el proyecto que es el que nos puede salvar para producir ventiladores en Colombia.
Un aplauso para Postobón y para su presidente Miguel Escobar. Además de eso, Postobón regala agua, regala alcohol, dando ejemplo de solidaridad y de responsabilidad empresarial. Fenomenal aumento del Colcap ayer, subió 13,28%. Hoy caen las bolsas de Europa después de unos días de aumento, cae 2,45% a comienzos de la mañana. El petróleo también está cayendo, 24 y 26 dólares. El problema que se viene para la balanza de pagos del país es enorme, pero bueno, nos dedicamos a vivir del petróleo, ahí están las consecuencias. Café cercano a los 1,30, ha caído un poco, está en 1,2872 para un precio récord en la historia de Colombia. Un consuelo el cafecito en estas circunstancias. El azúcar a 11,38 centavos de dólar la libra, llegó a estar por encima de 13 centavos de dólar. Los futuros del Dow están bajando en este momento 1,02. Y un último dato, Bogotá necesitará 3.000 camas de cuidados intensivos. Esos son 3.000 respiradores. Nos demoramos, no hicimos las importaciones a tiempo, fuimos más inteligentes y más diligentes importando el coronavirus que importando lo que se necesitaba para combatirlo. Y en Hoy en la Historia habrá que recordar un hecho trágico en la historia humana. 1942. Exactamente en estos días empieza la barbarie nazi a traer judíos de Polonia a Auschwitz, donde alcanzaron a alojar 1.300.000 personas, de las que sobrevivieron 200.000. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn, allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. Si prefieren sintonizarnos desde sus computadores, por ejemplo, también pueden hacerlo cómodamente a través de Facebook Live o de YouTube o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Por supuesto, en medio de esta cuarentena, todo el equipo técnico de RCN Radio continúa trabajando incansablemente para que esta señal llegue a los radios que nos sintonizan en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red. También estamos en Sincelejo a través de los radios con nuestra señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Y como los horarios en la vida nos han cambiado a todos, no se preocupen si no pueden estar conectados a todo el programa en vivo, porque ahora estamos estrenando distribución de podcasts a través de Spotify. Allí pueden encontrar todo el contenido de nuestro programa dividido en secciones, en entrevistas y por supuesto ahí tendrán siempre el editorial del doctor Fernando Londoño y el Hoy en la Historia. También encuentran este contenido en iVoox y muy pronto estaremos ampliando nuestros canales de distribución. No olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos gusta siempre estar en contacto y estar comunicados. Hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios en nuestra cuenta @Hora de la Verdad o también nos pueden seguir en Instagram @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos también pendientes de sus opiniones. Por supuesto, estamos también en nuestra página de internet, lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden siempre sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias, las más importantes del momento. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres. Tanto sacrificio por la supervivencia. Qué bueno, música colombiana. Isadora interpreta de Jorge Villamil Llamarada. Con esta canción tan bella nos vamos para los Estados Unidos, donde parecieron tomarse las cosas en algunos sectores con mucha displicencia. La gente en las playas de California, la gente paseando en bote en la Florida, el Mardi Gras en Luisiana. Ahora a pagar el precio. ¿No es así, Cristina Londoño? Buenos días. Así es, Fabi, muy buenos días a todos. Tenemos 69.000 contagiados, ya superamos los 1.000 muertos, 1.046 muertos en los Estados Unidos.
Los expertos siguen diciendo que esto va a aumentar y el presidente Trump en los últimos días está insistiendo en la necesidad de reabrir el país. Él quiere que los Estados Unidos regrese a la normalidad. Ha estado jugando con la fecha del domingo de Pascua, domingo de Resurrección, el 12 de abril. Los expertos le han dicho que esto no va a ser posible y ayer por primera vez empezó a barajar la posibilidad de que sectores del país vuelvan a la normalidad antes que otros. ¿Qué dicen expertos y los rivales demócratas? Que esto es peligroso, que es prematuro, que es irresponsable y que todavía viene lo peor para los Estados Unidos. En ese sentido, hace solo unas horas, esta madrugada, el Senado aprobó finalmente en una votación de 96-0 el paquete de ayuda más grande de la historia de los Estados Unidos, $2 billones. Incluye cheques de emergencia para las familias que ganan menos de $190,000 al año en pareja. Los adultos reciben $1,200, $500 por cada niño. Hay seguros de desempleo expandidos, quiere decir que ahora si uno pierde el trabajo o trabaja por su cuenta y no tiene ingresos, el gobierno le va a dar cheques de desempleo por 4 meses. Esto es más tiempo de lo que era antes. Cada cheque va a ser de $600 más. Hay préstamos para los pequeños negocios y si se comprometen a no despedir a su gente y a seguirle pagando estos préstamos, es posible que no tengan ni siquiera que pagarlos. Son medidas desesperadas por salvar la economía. Hay también $500,000 millones para las empresas, para las grandes corporaciones, préstamos con muy bajos intereses, y queda claro, específicamente dicho dentro de esta propuesta, que las empresas del presidente, del vicepresidente o de los congresistas no se pueden beneficiar de estos pagos. Estamos a la espera de que mañana la Cámara de Representantes apruebe esta medida. Se espera que lo haga y se espera que lo hagan de manera en que los congresistas no tengan que regresar a Washington. El presidente Trump ya dijo que va a firmar y entonces los primeros cheques serían recibidos por los estadounidenses que tanto los necesitan en las próximas 3 semanas. En tanto, la batalla más grande ha sido entre el presidente Trump y el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. El presidente es de Nueva York. Andrew Cuomo dice que la ayuda que le está llegando no es suficiente, que la ayuda que provee este paquete no es suficiente para Nueva York, que ellos están enfrentando la peor tragedia del país y bueno, han estado hablando, han podido saldar algunas diferencias, pero pues ese es uno de los puntos más difíciles en este momento. Y hace solo unos minutos estábamos escuchando expertos médicos que dicen que esta política que se ha adoptado aquí en Estados Unidos, en que distintos estados adoptan medidas distintas, tenemos algunos estados en que hay toques de queda y en otros no. Entonces están diciendo estos expertos que mientras no se cierre el espacio aéreo, pues esto no va a funcionar para nada porque el coronavirus pues fluye y viaja bastante rápido como lo hemos visto en el resto del mundo. Entonces Mario Cuomo está advirtiéndole al país que lo que está pasando en Nueva York va para el resto del país si no se toman medidas muchísimo más estrictas que hasta ahora varios estados, como por ejemplo el de la Florida, que bien mencionada, pues no han estado dispuestos a tomar. Entonces, pues son tiempos distintos, discursos paralelos, el presidente Trump insistiendo en la necesidad de reabrir el país y los médicos diciendo que necesitamos controles más estrictos. Ojalá gane el presidente Trump, pero por ahora el coronavirus está avanzando más rápido y mostrando bastante más músculo, papi. No hay duda ninguna, Cristina, muchísimas gracias. Esperamos que el presidente y el ministro de Hacienda oigan lo que pasó en los Estados Unidos o lo que está pasando. Créditos a las empresas pequeñas con tal de que mantengan el empleo y créditos que no tendrán que pagar. ¿Escucharon? ¿Oyeron bien? Aquí hay que tomar medidas heroicas, porque se trata es de salvar vidas, se trata de la supervivencia al demonio con la ortodoxia financiera en estos instantes.
y no hay para qué saquear las cajas de compensación y saquear las entidades del Estado que tienen recursos. Para eso está el Banco de la República, para suministrarle créditos al gobierno nacional, los que sean necesarios. ¿Oyeron cómo quedó la votación en el Congreso de los Estados Unidos? 96-0. 96-0. Así quedaría en Colombia también. Hay que ser razonables y hay que cerrar filas con un gobierno que tiene que ser mucho más audaz y decidido de lo que está haciendo hasta el momento. Que quede claro. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Amanecemos en el segundo día de confinamiento obligatorio con una cifra de 470 casos de COVID-19 confirmados por el INS y con millones de personas preguntándose en este momento qué será de su futuro laboral o empresarial cuando toda esta tormenta pase, dejando a su paso unos estragos que el gobierno nacional debe contener y evitar a toda costa. Por lo pronto lo que vemos es anuncios del gobierno, anuncios que no se concretan aún y que se requiere que se materialicen de manera inmediata, de manera urgente, para proteger la nómina de millones de trabajadores que dependen, muchos de ellos, de empresas que se están quedando hoy sin caja y que hoy no encuentran de dónde agarrarse para pagar la quincena la próxima semana. El presidente de la República, Iván Duque, quien estuvo dando declaraciones el día de ayer junto con el ministro de Hacienda, anunció el fondeo del Fondo Nacional de Garantías con 3.5 billones de pesos, esto con recursos provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres, con recursos de FINDETER, con recursos del Fondo Nacional del Ahorro y con recursos de FINAGRO. Y a pesar de que esa es una muy buena noticia, esos 3.5 billones de pesos, quedan muchas dudas porque el ministro Carrasquilla dice que estos son recursos para prestar garantías para refinanciar a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual está muy bien, pero la urgencia inmediata es la creación de nuevas líneas de crédito, ya lo decía usted hace un momento, para que esas micro, pequeñas y medianas empresas puedan hacerse cargo de la nómina en estos tiempos en que todo se detiene. Y de eso, de nuevas líneas de crédito, no se dice nada, no se anuncia nada, mientras que el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, insiste en que su cartera no está autorizando despidos masivos de empleados y dice que está dando opciones a empleadores, como lo son vacaciones anticipadas y trabajo en casa, entre otras, pero siempre remuneradas. Lo que no dice el ministro es de dónde van a sacar los empleadores la caja para pagar esa remuneración y hoy, 26 de marzo, son muchos los empresarios embargados por la incertidumbre y por la ansiedad de no ver que se concreten ni las medidas que se anuncian ni las que aún no se anuncian, como esa que resulta fundamental en estos momentos, la de nuevas líneas de crédito para sostener la nómina. En los anuncios que ha hecho el gobierno el día de ayer se anuncia un alivio en la carga parafiscal de los aportes que hacen los sectores que quedaron completamente detenidos, como el sector de aviación, el de turismo, entre otros, frenando los aportes, por ejemplo, al ICBF, al SENA y a las cajas de compensación familiar. Y a esto de las cajas de compensación familiar hay que mirarlo con mucho detenimiento porque pues les están dando por punta y punta a las cajas. Por un lado, les detienen los parafiscales, tratando de aliviar, por supuesto, a los empleadores, pero por otro lado, anuncia el gobierno que va a reactivar lo que han denominado la protección al cesante. Y esto consiste básicamente en que si un colombiano se queda sin empleo, pues y estaba afiliado a una caja de compensación familiar, pues esa caja deberá entregarle 2 salarios mínimos durante 3 meses. Así pues que este es el panorama. Este es el panorama en lo que tiene que ver con la asistencia, las ayudas que empieza a activar o aún empieza a anunciar y no activa, no concreta el gobierno nacional y que se hace absolutamente urgente, absolutamente necesario para muchísimas empresas que tienen que proteger la nómina de sus trabajadores y que no saben cómo hacerlo a pocos días de que se acabe el mes. La hora de la verdad insiste. Créditos nuevos, no reembolsables, para las empresas medianas, principalmente empresas medianas, pequeñas, micro, mini empresas que tienen que pagar la nómina y no tienen con qué. Y hay que pagar esas nóminas. Y eso tiene un costo social, lo pagaremos con inflación. Sí, señor. ¿Dónde están los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República? ¿Metidos debajo de la cama
o encerrados en su urna de cristal. No, señores, la ortodoxia se acabó. Esto es la heterodoxia, pero el país tiene que salir del coronavirus vivo, no con empresas que se mueren. Le impusieron sanción a OMA por despedir trabajadores. A ver, no sé de quién es OMA y no sé si OMA tuviera recursos para sortear la crisis. Me pregunto, ¿OMA cómo puede funcionar? ¿A distancia? ¿Vendiendo tazas de café a distancia? El teletrabajo se le complica mucho a empresas como esa, por imposible. ejemplo. Pues imposible, absolutamente imposible. Claro. ¿Qué hay que hacer con OMA? Otorgarle el crédito que sea necesario para que mantenga el empleo. ¿Eso tiene un costo? Claro que tiene un costo. ¿Quién lo paga? Entre todos lo pagamos. Pero hay que tener audacia y hay que olvidarse de la ortodoxia financiera y monetaria. Por Dios, Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. La cifra mundial de personas infectadas con el coronavirus COVID-19 alcanzó los 471.407, de las cuales 21.287 han muerto y 114.051 se han recuperado. 173 países registran casos en sus territorios nacionales. El Pleno del Congreso de España autorizó la prórroga del estado de alarma hasta las 0 horas del 12 de abril, esto para contrarrestar los efectos del coronavirus en territorio nacional, pues España ya es el segundo país del mundo con más víctimas mortales por esta pandemia después de Italia y superando por primera vez la cifra alcanzada en la China. En ese país el número de fallecidos asciende a 3.647 después de que se registraran 738 muertes en las últimas horas. En total, los casos positivos de coronavirus en España llegan casi a 50.000, de los cuales 5.367 personas ya se han recuperado de este virus. En Italia, en las últimas 24 horas se han registrado 683 nuevas muertes relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, el número de casos ha caído por cuarto día consecutivo. Este miércoles se registraron 3.491 nuevos casos contagiados frente a los 3.612 del martes y 3.780 del lunes, es decir que también existe una reducción en el número de contagios. En Alemania, el Parlamento aprobó un paquete de medidas sin precedente por cerca de 1,1 billones de euros destinados a permitir a la primera economía europea enfrentar el impacto del coronavirus COVID-19. Dentro de las medidas figura un fondo de estabilización económica. En Rusia, el presidente de esa nación decidió posponer la consulta ciudadana sobre la reforma de la Constitución, que incluye una enmienda que le permitiría quedarse hasta el poder hasta 2036. Dicha consulta se iba a realizar el próximo 22 de abril. La salud, la vida y la seguridad de las personas es una prioridad absoluta para nosotros. Esas fueron algunas de las palabras del mandatario. Además, ordenó que la semana que viene no sea laboral y le pidió a los ciudadanos que no salgan de casa. Así es, doctor Fernando, las medidas en el mundo continúan para enfrentar esta pandemia universal. Pandemia universal. Algunos parece que no lo quieren entender. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Por fin una noticia que todos en Bogotá estábamos esperando, y es que en medio de esta tragedia del coronavirus, con la economía desaparecida totalmente, con más necesidades que nunca, por fin la alcaldesa Claudia López anunció que los pagos de impuestos predial, vehicular y EICA quedaron para nuevas fechas entre junio y julio. El decreto 093 del 25 de marzo del gobierno distrital estipuló que durante la vigencia del 2020 se ajusta el calendario tributario del Distrito Capital para el pago de impuestos que históricamente se hacen entre marzo y abril todos los años. La buena noticia es que el calendario quedará así. Mucha atención, ciudadanos de Bogotá. El predial se deberá pagar en el 5 de junio de 2020 con el 10% de descuento y el 26 de junio, si no lo logran, del 2020 sin descuento. El impuesto vehicular se podrá pagar el 3 de julio del 2020 con el 10% del descuento y el 24 de julio del 2020 sin el descuento. El ICA se deberá pagar el 31 de julio de este año. La administración distrital anunció también que las familias más necesitadas recibirán recursos por 423.000 pesos para garantizar alimentación y techo durante los 23 días de la cuarentena.
también, según lo que informó el distrito en el decreto, se pagará lo correspondiente a 350.000 familias de las 500.000 que están en condiciones de pobreza y que requieren ayuda para poder pasar la cuarentena sin salir de casa. La alcaldía distrital habilitó la página www.bogotasolidariaencasa.gov.co para que cualquier persona o empresa pueda hacer donaciones y de esta manera reunir recursos para ayudar a las familias más afectadas y más necesitadas en medio de esta crisis por el coronavirus. En buena hora llegan estas noticias, doctor Fernando, que le dan a los ciudadanos en Bogotá un poco de respiro ante esta situación que lamentablemente aún cientos de miles parecen no entender en su gravedad y dimensión.